Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy voy a hablaros del final del caso de Infancia Libre, María Sevilla y la doble vara de medir de Unidas Podemos. Bien, como muchos de vosotros os acordaréis, María Sevilla era la presidenta de la asociación Infancia Libre, asociación que fue invitada al Congreso de los Diputados por Unidas Podemos para dar una charla sobre el abuso sexual de los padres hacia sus hijos, algo que por lo visto era muy frecuente y casi ni se hablaba. Hace tiempo ya hice un par de vídeos al respecto que os voy a dejar en la descripción. Uno se llamaba Secuestros y Feminismo Institucional y otro se llamaba Propaganda y Enfoque de Género. Os recomiendo que los veáis. Y poco después pues se descubrió que prácticamente esta asociación era una fábrica de denuncias falsas contra los respectivos padres, en la que tras el fracaso de sus respectivas denuncias falsas, lo que hacían estas madres era acabar secuestrando a sus hijos para separarlos de sus padres. Hasta el punto de que la policía incluso llegó a señalar que Infancia Libre funcionaba como una organización criminal. Para la policía, la operativa es común en todos los casos. Por un lado, generar informes psiquiátricos falsos producidos por los mismos profesionales y por otro lado, usar de manera espuria todos los vericuetos legales para intentar señalar, para intentar hundir, destruir a la persona a la que estaban acusando, que en este caso eran los padres. Esta es la asociación que Podemos llevó al Congreso de los Diputados. Y uno pensaría que tras estas acusaciones, las probadas denuncias falsas o que sus integrantes hayan secuestrado varias de ellas a sus hijos, incluyendo la presidenta María Sevilla, uno pensaría que Unidas Podemos pues querría desvincularse de esa asociación. Vamos, es lo que yo haría. Pero no, si algo caracteriza a Unidas Podemos pues son sus fuertes convicciones. Y agarrándose al clavo ardiendo de que la fiscalía pues no haya visto ningún indicio de organización criminal en Infancia Libre, Isa Serra, por ejemplo, tuiteaba lo siguiente: todos los que han dedicado tanto tiempo a criminalizar a Infancia Libre deberían dedicar ahora el mismo tiempo a difundir esta noticia. No lo harán. Esta campaña no era solo contra ellas, es un ataque a las mujeres que denuncian abusos sexuales de sus hijos. En todo caso, con el daño hecho, es una buenísima noticia. Me alegro por ellas, por todo lo que han sufrido, por los niños y porque se haga un poquito de justicia entre tanta injusticia y por el feminismo. Por todas. Para que entendáis un poco del palo del que va esta gente, ¿vale? Y bueno, lo que efectivamente no se consiguió es probar que Infancia Libre era en efecto una organización criminal, que no significa que Infancia Libre no fuese una organización criminal, indica que no se pudo probar que lo era. Por esa regla de 3, si solo el 22,4% de las denuncias por violencia de género acaban en condena, está sugiriendo Isa Serra que deberíamos invertir el mismo tiempo en hablar de violencia de género, violencia contra las mujeres, hablando del 77,6% de acusados inocentes porque no han acabado condenados. Digo más, me gustaría que nos explicasen, si las denuncias falsas no existen, cómo es que el 77,6% de los acusados por violencia de género acaban siendo absueltos o considerados no culpables, que para el caso es un poco lo mismo. Aquí, en este tuit, lo que yo veo es una doble vara de medir y una animosidad de defender a unas mujeres y defender a una asociación de la que efectivamente pues no se ha podido probar que sea una organización criminal, pero de la que no cabe duda que la mayoría de sus integrantes pues se acababan saltando la ley y haciendo cosas como secuestrar a sus hijos. Y es que la cosa pues no queda aquí, y hace unos días, finalmente, el pasado 20 de octubre, pues María Sevilla, la que fue presidenta de esta asociación, fue condenada a más de 2 años de cárcel por ocultar a su hijo en 2017. El juzgado de lo penal número 23 de Madrid ha condenado a la expresidenta de Infancia Libre, María Sevilla, a 2 años y 4 meses de cárcel como autora responsable de un delito de sustracción de menores por hacer desaparecer a su hijo en 2017 y no entregarlo a su padre por orden judicial. Así consta en una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se le pena también a la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante 4 años. Se le absuelve además de un delito de abandono. Además, deberá indemnizar al padre del menor en concepto de daños morales en la cantidad de 5.000 euros. Recordemos que esto no fue un secuestro sin más. Si veis el vídeo que hice en aquel momento, los niños prácticamente cuando se los encontró la policía estaban asilvestrados, que parecían niños salvajes. Dicen: los agentes de policía que participaron en marzo de 2019 en su detención relataron en el plenario el estado en el que se encontraban sus 2 hijos, a quienes tenían sin escolarizar, ocultos en una finca de Villar de Cañas. Había operaciones en las ventanas y versos de la Biblia en las paredes. Nos impactó la palidez de los niños y que la niña, hija con su actual pareja, hacía cosas raras, gestos y sonidos imitando al perro olfateando el aire, narraron. Ya os digo, a los chavales se les encontraron encerrados en una casa como si estuviesen en una cárcel y como si fuesen
fuesen salvajes. Algo absolutamente dantesco y totalmente injustificable. O sea, es que no hay manera de justificar esto. No hay manera de justificar esto, señores. Dicen, en la vista la acusada explicó que en febrero de 2017 abandonó el domicilio al tener la custodia del hijo que tuvo con su exmarido, manifestando que no tenía constancia del auto por el que el juez la obligaba a entrar al pequeño. Y por eso se la llevó a una finca en mitad de la nada y la tenía encerrada en casa con las ventanas forradas. Efectivamente, todo cuadra a la perfección. Bueno, pues uno pensaría que dada la coyuntura en la que la policía se encontró a los niños y dadas las circunstancias, sería absolutamente imposible justificar esto por parte de Unidas Podemos, y que esta sentencia, después de denunciar en falso al marido por abusos sexuales que nunca sucedieron, y después de llevarse, secuestrar y tener encerrado a los niños que vivían asilvestrados, pues uno pensaría que esta sentencia está más que justificada. De hecho, a mí me parece que fueron pocos años. 2 años y 4 meses entra en la cárcel, pero podrían haber sido más. Eso sería lo normal, pero no para Unidas Podemos, evidentemente. Podemos critica la condena de la presidenta de Infancia Libre y lo atribuye a la justicia patriarcal. ¡Manda cojones! La justicia patriarcal, que me imagino que esa será una de las razones por las que se está atacando ahora mismo al poder judicial, ¿vale? Porque es que la justicia es demasiado patriarcal. Cuando la manejen ellos, cuando ellos elijan al poder judicial y elijan a los jueces del Tribunal Supremo, entonces a lo mejor la justicia deja de ser una justicia patriarcal. La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha lamentado la decisión de la justicia patriarcal tras la condena a 2 años y 4 meses de cárcel a la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla. Manda bemoles, colega, manda bemoles. Para Isa Serra, esta condena no sorprende viniendo por parte de la justicia patriarcal de este país y de la campaña que hace la extrema derecha, que tiene una guerra contra el feminismo y los derechos de las mujeres y quieren hacer fortalecer la idea de que existen muchas denuncias falsas. A ver, no es tanto que la extrema derecha quiera fortalecer la idea de que existen muchas denuncias falsas, es que vosotros negáis las denuncias falsas y negáis hasta las más evidentes como esta. Para ello defendéis a una señora que no solo acusó en falso a su expareja del peor crimen del que se te puede acusar, que es el de abusar sexualmente de tu hijo, que eso es brutal, sino que encima luego secuestró a sus hijos y se los llevó a una finca perdida en mitad del monte. Y vosotros estáis defendiendo a esta señora porque justicia patriarcal, cuando una buena parte de la judicatura está alienada a la perspectiva de género, que precisamente lo que hace es juzgar con un sesgo ideológico que os beneficia. Y habláis de una guerra contra el feminismo y los derechos de las mujeres cuando ignoráis, invisibilizáis a las víctimas varones que son señaladas y denunciadas en falso por este tipo de asociaciones que luego vosotros lleváis al Congreso. ¿Cómo es posible que en esta sentencia tengáis los santos huevos de hablar de los derechos de las mujeres, ¿no?, que estarían siendo atacados, y se os olvide el padre del chaval al que esta malnacida acusó de haber abusado sexualmente de su hijo, al que posteriormente secuestraría para que no lo viese durante varios años? Y teniéndolo además encerrado en una finca con las ventanas llenas de papeles para que no viesen lo que hubiese en el exterior, sin ningún tipo de contacto con nadie y totalmente asilvestrado. Y tenéis los santos huevos de hablar en esa misma frase de los derechos de las mujeres, porque a la señora que ha hecho esto le han caído 2 años y 4 meses de cárcel. Pero para Unidas Podemos no pasa nada, porque ellos te venden la idea de que esto es una especie de conspiración judicial contra los derechos de las mujeres. Claro que sí, Isa Serra, claro que sí. Y yo me pregunto, o sea, ya habéis dejado claro que no tenéis ningún tipo de vergüenza y que los derechos de las personas pues básicamente importan dependiendo de los genitales que tengas entre las piernas. Pero lo que a mí me estalla por dentro es cómo puede seguir habiendo padres, o sea, gente, varones que tienen hijos, que os sigan votando y automáticamente después de ver este tipo de cosas no os manden a tomar por culo. ¿Cómo tenéis los huevos de hablar de esto en un caso en el que la madre denuncia en falso a su marido, secuestra a sus hijos, los encierra en una granja, no los escolariza y les intenta lavar el cerebro para que odien a su padre, porque los chavales relacionaban a su padre con Satanás, o sea, era algo muy siniestro? Y en la misma sentencia que condenan a esta mujer, vosotros habláis de una conspiración de la justicia patriarcal. Señoras y señores, pero estáis bien de aquí. Y es que esto os lo juro que no me lo estoy inventando. Aquí está de hecho el fragmento en el que a Isa Serra se le preguntó por la condena de María Sevilla. Esto es lo que dijo. En primer lugar, a mí lo que me parece es que este caso es una parte de un debate que se ha generado a raíz de Infancia Libre, que evidencia problemas importantes
que tenemos en nuestra sociedad. Sí, es un problema importante que tenemos en nuestra sociedad cuando uno de los partidos que tenemos en el Congreso lleva a una asociación de mujeres que se dedican a poner denuncias falsas a sus parejas y exparejas por abusos sexuales a sus hijos y que cuando no les funcionan bien las secuestran. Evidentemente, cuando estas personas son las que charlan en el Congreso de los Diputados, hay algo que falla en nuestra sociedad. Ahí estoy de acuerdo, Isa. El hecho de que por parte de la justicia patriarcal se haya condenado en este caso a la presidenta de Infancia Libre. Juana Rivas también ha sufrido una condena. Bueno, Juana Rivas no tiene nada que ver con esto, pero es otra que tal baila. No sé cómo, después de que se haya probado tantas y repetidas veces que no teníais razón, que estas señoras eran unos criminales, vosotros seguís agarrándose a ese clavo ardiendo como si hubiese una gran conspiración contra las mujeres por parte de los jueces. Cuando si acaso es exactamente todo lo contrario, porque lo que estáis intentando hacer es intentar influenciar y formar a la justicia para que este tipo de condenas no se vuelvan a dar. Es decir, para que no haya justicia. Pero ya hemos visto, por otro lado, en numerosas ocasiones cómo, y concretamente con una decisión que hubo por parte de la Fiscalía, cómo esa campaña sistemática contra Infancia Libre como organización criminal ha quedado desbancada fundamentalmente porque la Fiscalía ha dicho que no hay ningún tipo de organización criminal. Volvemos a lo mismo, que no se haya logrado probar que no fuese una organización criminal no significa que Infancia Libre no fuese una organización criminal, significa que no se ha logrado probar. Y segundo, que Infancia Libre no sea una organización criminal no significa que sus integrantes estuviesen actuando sistemáticamente contra la ley, que eso sí que es lo que ha quedado acreditado. Creo que es una campaña que hace fundamentalmente la extrema derecha y hace Vox porque tiene una guerra contra el feminismo y los derechos de las mujeres y porque quiere fortalecer la idea de que existen numerosas denuncias falsas, cuando esto es algo que insiste los datos del Consejo General del Poder Judicial que es falso, es absolutamente falso, es una absoluta ridiculez el problema de las denuncias falsas. No es una ridiculez, Isa Serra, es algo que es muy jodido cuando lo sufres en tus carnes, no es una ridiculez. Lo que sí es repugnante y lo que sí ha quedado más que acreditado es el respeto que vosotros los tenéis a los padres y a los hombres que sufren denuncias falsas, que por cierto es, con todas las de la ley, una forma de maltrato hacia los varones, que no se nos olvide esto. Y vosotros no solo ignoráis y jugáis con las cifras para que parezca que prácticamente son insignificantes, sino que cuando se prueba que una madre actúa de esta forma y emite denuncias falsas, vosotros todavía lo defendéis hablando de conspiraciones de jueces y de la lucha contra los derechos de las mujeres que tiene la extrema derecha. El abuso sexual infantil es algo que está muchísimo más extendido de lo que se habla, que está invisible, que queda impune, y ese es el problema que tenemos que atender. Por tanto, a ver si Unidas Podemos, ahora que está en el gobierno, pues trabaja de forma diligente para que la justicia deje de ser justicia y dejen de tener derechos fundamentales los padres y los varones que sean acusados de delitos de esta naturaleza y sean considerados inmediatamente y sistemáticamente culpables. Ya digo, no me sorprende el hecho de que una justicia patriarcal condene en este caso a la presidenta de la Infancia Libre. No sé si os acordáis que cuando el Tribunal Supremo extendió la sentencia del grupo este de la manada de Sanfermines, muchas feministas de Unidas Podemos, incluyendo a Irene Montero, se pusieron la medalla de haber sido las feministas las que habían influenciado y presionado a la justicia para que la sentencia fuese de esta forma. Esto yo creo que nos presenta algunos indicios de cuáles son los objetivos de este tipo de personas, que es básicamente controlar y adoctrinar a la justicia y a los jueces para que emitan las sentencias que a ellos les gustan, las sentencias feministas. Pero insisto también en que lo que tenemos que hacer y la tarea que tenemos que hacer por parte de quienes estamos en las instituciones es atender al hecho de que el abuso sexual infantil queda sin enfrentamiento por parte de las instituciones públicas. Y esto lo dice el Consejo de Europa, que dice que 1 de cada 5 niños ha sufrido abuso sexual infantil. Lo dicen los datos de Save the Children, que dicen que el 85% de la infancia que sufre abuso sexual infantil la sufre dentro del ámbito familiar. Estas cifras que está dando son reales. Esto que está diciendo es un problema real y es terrible. Pero la solución no puede ser lo mismo que cuando sacasteis la Ley Integral de Violencia de Género. La solución no puede pasar porque cada vez que una madre denuncia a su pareja o expareja de abusos sexuales, esta persona inmediatamente sea considerada culpable, que es lo que vosotros estáis buscando. La solución no puede pasar por
darle una herramienta o darle un instrumento al 50% de la población para que tengan sometidos y bajo amenaza al otro 50% de la población que no puede defenderse porque no hay un Estado de Derecho que asegure los derechos fundamentales de estas personas. Esa no puede ser la solución. Y todo lo que sea, desde luego, hacer campañas contra las madres que denuncian abuso sexual infantil, pues solo va encaminado a sostener esos abusos. No, no es hacer campaña contra las madres que denuncian abusos sexuales infantiles. Es hacer campaña contra las madres que, aprovechándose de vuestro relato, lo instrumentalizan para denunciar a sus parejas y exparejas e intentar sacar réditos de su separación o con la custodia de los niños. Simplemente porque vosotros estáis intentando instalar una coyuntura social, política, cultural, que afecta al marco jurídico donde no exista la presunción de inocencia. Creo que lo que evidencia todo esto que ha pasado con Infancia Libre, en concreto esta sentencia, es la falta de, digamos, respuesta por parte de las instituciones a esas situaciones. No, esta sentencia es la respuesta de las instituciones a una madre que denunció en falso a su pareja, luego secuestró al niño y lo tuvo encerrado y sin escolarizar en un zulo en mitad de la nada. Eso es esta sentencia. Y creo que con esto pues fácilmente podemos concluir y sacar en claro la amenaza que supone esta gente para el Estado de Derecho. Porque esta gente al final lo que busca pues es una justicia de plastilina que esté a sus órdenes y que en vez de llevar la venda en los ojos pues lleve las gafas moradas del feminismo. Y con ello recuperar un derecho penal de autor que debió de haber sido olvidado en el antiguo régimen y que esta gente quiere recuperar para convertir la justicia en un órgano al servicio del partido. Y eso, señoras y señores, pues no puede ser. Despertad. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Quiero dar las gracias de verdad a toda la gente que me apoya, a todos los que compartís mis vídeos, a todos los que lo compartís por Twitter, por Facebook, por Instagram, que no estoy ahí porque me han censurado, a toda la gente que me apoya por PayPal, a toda la gente que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. Gracias de verdad, no podría hacer esto sin vosotros. Y bueno, a mí estas cosas de verdad es que me tocan la moral muchísimo, ¿vale? Porque la forma en la que esta gente defiende lo indefendible es que me parece tan descarada que me parece imposible que la gente no se dé cuenta de lo que están haciendo. Imposible. Y bueno, no tengo mucho más que decir. Estoy preparando un vídeo sobre la moda trans basado en este libro que se llama Irreversible Damage, Daño Irreversible, que me ha parecido muy interesante. Y luego también quería hacer un vídeo sobre la denuncia falsa del pegamento, del que escribí mi última columna en Voz Populi, que si no la habéis leído os la voy a dejar en la descripción. Leedla, leedla, leedla. Se llama Las denuncias falsas no existen y no tiene ningún desperdicio. Ya sabéis, os lo dejo en la descripción. Y nada, como que no tengo mucho más que decir. El otro día me quedé encantado con la entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo y sé que a muchos de vosotros pues también os ha gustado. Y os digo, si pudiese votarla a ella, la votaría. La desgracia es que no puedo votarla a ella. Es lo que hay. Pero bueno, no os voy a marear mucho y además no tengo mucho más que decir, así que un saludo y hasta otra.